Buenos días. Esta es la ayudantía de la guía número 4. Vamos a comenzar con el primer problema. Comenzaré leyéndolo. Dice, en un CD grabable, los surcos reflectantes están separados por una distancia de 1,3 micrómetros a través de una pantalla a una distancia L igual a 31 centímetros. El CD-ROM, un puntero láser verde de longitud de onda igual a 532 nanómetros dispara hacia hacia la superficie del CD, visto por la figura 1 en la pantalla. Aquí a distancia X, ¿okay? Del máximo central se encuentra el máximo de interferencia constructiva, que corresponde a m igual 1. ¿En dónde estará ese máximo si usáramos un láser rojo de longitud de onda igual a 650 nanómetros? Bien, este problema se trata de encontrar los puntos de interferencia constructiva versus los puntos de interferencia destructiva. En particular nos piden solamente el primer punto de interferencia constructiva cuando el múltiplo m, que pertenece a los enteros, es igual a 1. Bien, el desarrollo de este ejercicio lo vamos a realizar ahora. Entonces, los datos importantes acá son la distancia de 1,3 micrómetros y la distancia de la pantalla, que es de 31 centímetros, junto con ambas longitudes de onda, tanto para el verde como para el rojo. Entonces, como datos, tenemos los siguientes valores. Entonces, problema 1, entonces tenemos datos. La distancia D es igual a 1,3 micrómetros. La distancia L es igual a 31 centímetros. Y inicialmente la longitud de onda del color verde es de 532 nanómetros. Vamos a ponerle verde igual a 532 nanómetros. Y en una segunda ocasión lo mediremos con una longitud de onda equivalente al rojo, igual a R minúscula, con el valor de 650 nanómetros. Bien, por ecuación, según lo que ustedes han visto en las clases, para encontrar los puntos de interferencia constructiva debemos multiplicar D por el seno del ángulo, y esto debe ser igual a m, que es un entero, multiplicado por la longitud de onda de la fuente. Esto para el caso de interferencia constructiva. ¿Sí? Bien, aprovecho también de señalar la ecuación para casos de interferencia destructiva. Tenemos que D por el seno del ángulo debe ser igual a m más 1/2 factor de lambda. ¿Sí? Este caso es para interferencia destructiva. ¿Ok? También cerramos en un cuadradito. Sin embargo, la ecuación que usaremos para este caso es solo la señalada inicialmente, ¿sí?
Bien, ¿cuál es la explicación explicación geométrica de esta ecuación? Es que si tenemos dos rendijas, ¿sí? Em, medida desde el centro de la abertura, punto medio, esta distancia es la distancia D, ¿ok? D minúscula. Y la distancia de la pantalla es D mayúscula, ¿ok? Bien, entonces es claro acá visualizar que justo al punto medio de la distancia D, este punto de acá, supongamos que ese es exactamente el punto medio entre ambas rendijas, en esta zona se va a producir una interferencia constructiva, es decir, un punto de luz. Pero para cualquier otro punto vamos a tener de manera intercalada interferencia constructiva o destructiva, ¿sí? Bien, aquí estamos asumiendo de que D es mucho mayor a D minúscula, ¿ok? Entonces, para cualquier rayo que se mueva, eh, que vaya desde una rendija hasta la pantalla, ¿sí? Cuando la distancia D es muy pequeña, estos rayos van a ser casi paralelos, ¿ok? Entonces, en este punto de interferencia constructiva es el punto evaluado para m igual 0, ¿de acuerdo? Y además, geométricamente podemos establecer una línea acá que cae justo en ángulo recto, ¿sí? Ahí se forma un ángulo recto y este ángulo de acá, ese ángulo que es muy pequeño de acá, ese ángulo de ahí es θ, ¿ok? Y que equivale también a este ángulo de acá, ¿sí? Por geometría ustedes saben que esos ángulos son iguales, tal como lo explicó el profesor en las clases teóricas. Entonces, esta distancia de acá, ¿sí? De ahí va a ser igual a D multiplicado por el seno de θ, ¿de acuerdo? Entonces, cuando D por el seno de θ sea igual a un múltiplo de la longitud de onda, entonces vamos a tener interferencia, como ya lo habíamos dicho, constructiva. ¿Ok? Entonces el problema se reduce a encontrar esta distancia x, ¿sí? Vamos a hacer esta distancia x, conociendo la distancia d, que por el problema, bueno, la llaman L, ¿cierto? En realidad es L, 31 centímetros. Esa es la distancia desde la fuente hasta la pantalla. Entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar el ángulo. Si queremos encontrar primero el ángulo θ y luego a través de relaciones trigonométricas encontrar la distancia x aquí, ¿ok? Y de acuerdo a los datos del problema nos piden el primer punto de interferencia constructiva, es decir, cuando m vale 1. Entonces, el seno de θ va a ser igual a 1 por la longitud de onda dividido la distancia d, que es la distancia entre ambas rendijas. El seno de θ va a ser igual a lambda. Primero vamos a probar con el color verde, ¿okay? 532 nanómetros dividido la distancia d, que es 1.3 micrómetros. Bien, este número es igual a 532 exponente menos 9 dividido 1.3 exponente menos 6. ¿Ya?
Esto da un valor igual a 0,409. Podemos aproximarlo a 4,1 si lo aproximamos al segundo decimal. Y el arco seno de este número va a ser igual al ángulo teta, ¿sí? Entonces aplicamos simplemente la función inversa y eso nos da un ángulo de 24,16 grados. ¿Ok? Bien, ahora por la geometría del problema podemos saber que, por ejemplo, la tangente del ángulo, ¿sí? Es útil definir la tangente acá porque tenemos los datos, tenemos D y tenemos X. Y la tangente del ángulo se define como el cateto opuesto, que sería X, dividido el adyacente. ¿Okay? Bueno, aquí hay un error de notación porque en realidad el D que yo mencioné es el L, ¿cierto? Por lo tanto, podemos calcular la tangente del ángulo, multiplicarlo por L y eso nos va a dar el valor X, ¿sí? Entonces L por la tangente de este ángulo es igual a X. Por lo tanto, X va a ser el arco tangente de este número que acabamos de calcular multiplicado por L, que es 0,31. Ya, permítame corroborar el ángulo 24,16. Sí, la tangente de 24,16 multiplicado, ¿cierto?, por 0,31. Recuerden transformar este número pasarlo de centímetros a metros. Y finalmente observamos que el primer máximo de interferencia constructiva se encuentra a 0,139, que se aproxima a 0,14 metros, que es lo mismo que 14 centímetros, ¿sí? Por lo tanto, esa es la distancia X del primer máximo de interferencia. Bien, si quisiéramos calcular ahora para... Este es para la luz roja, no, verde, perdón, a ver. Primero estamos midiendo para la luz verde, ¿ya? Si quisiéramos hacerlo para la luz roja, debemos volver a calcular el seno del ángulo. Tendremos un nuevo ángulo igual a la longitud de onda dividido la distancia, pero esta vez del color verde. Esto va a ser igual rojo, 650 nanómetros dividido la distancia D, que es 1,3 micrómetros. Eso nos da un valor de... Bueno, si despejamos aquí inmediatamente el ángulo, nos da un valor de 30 grados. ¿Okay? Y con este ángulo podemos calcular la tangente de 30, multiplicarlo por L por la tangente de este nuevo ángulo, y eso debe ser el primer máximo de interferencia constructiva, pero esta vez para el color rojo.
Finalmente x se obtiene el valor de 0,18 metros, que es lo mismo que 18 centímetros. Sí, entonces, de manera análoga como lo hicimos antes, primero calculamos el ángulo y luego a través de geometría podemos conocer la distancia x. ¿Okay? Eso es lo que nos preguntan en el primer problema. Bien, en el segundo ejercicio, problema número 2, nos están diciendo que en Atacama, sobre el cerro Paranal, están los siguientes telescopios, ¿ya? Que son 4, los que están aquí mencionados. Cada uno de ellos tiene un diámetro de por lo menos 8 metros. ¿Okay? Supongamos que usted apunta uno de ellos hacia la Luna, que se encuentra a una distancia de 384 kilómetros de la Tierra. 384.000 kilómetros de la Tierra. ¿Cuál es la distancia más pequeña que puede haber entre dos objetos en la superficie lunar para que usted pueda distinguirlos con el telescopio? ¿Sería capaz de distinguir las estrellas de la bandera dejada ahí por los astronautas de la misión del Apolo, que están en la figura 2? Entonces, primero queremos saber cuál es la resolución de alguno de estos telescopios, conociendo su diámetro y conociendo la distancia de la Tierra a la Luna, ¿sí? Entonces, en alguna de las clases del profesor Isaurieta, ustedes revisaron la siguiente ecuación. La variación del ángulo, esto es el ángulo mínimo, ¿sí? Esto debe ser igual a un número que es igual a 1.22 por la longitud de onda de la fuente dividido el diámetro, que este diámetro es de la abertura, ¿cierto? O sea, básicamente es el tamaño del telescopio. Y esta es la longitud de onda de la fuente. Ahora, si ustedes se preguntan de dónde viene esta ecuación, bueno, lamentablemente para el curso no es posible realizar la demostración de esta ecuación, pero no es una ecuación que tiene, por supuesto, su desarrollo, no aparece por la nada, ¿sí? Pero simplemente la usamos en este caso. Y este ángulo va a ser igual al siguiente valor. Entonces, bueno, los datos son: tenemos que el diámetro es igual a 8 metros y la longitud L es igual a 384.000 kilómetros. ¿Ok? Entonces, este ángulo va a ser igual a 1.22 por la longitud de onda, y dado que estamos usando la luz visible, ¿okay? La luz visible va en un rango desde los 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros. ¿Okay? Entonces vamos a tomar un punto medio. Por ejemplo, yo usé el valor para la longitud de onda de 550, que es un valor, literalmente el valor medio entre 400 y 700 nanómetros. Entonces, este número estaría multiplicado por 550 nanómetros dividido el diámetro, que son 8 metros, ¿cierto? Ahora, noten lo siguiente, noten que este ángulo mínimo va a ser proporcional a la longitud de onda e inversamente proporcional al diámetro, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos tener una buena resolución, necesitamos un telescopio que tenga una abertura idealmente lo más grande posible y utilizar longitudes de onda pequeñas, ¿de acuerdo?
lo suficientemente pequeñas para que no vayan a destrozar lo que estamos observando. ¿Sí? Recordemos que mientras más baja sea la longitud de onda, mayor es la energía de la luz con la que estamos observando. Por ejemplo, podrían ser rayos X, en este caso es lo visible. ¿Sí? Pero idealmente, para que este ángulo sea aún más pequeño, en lo posible, necesitamos una longitud de onda pequeña y un diámetro bastante grande. ¿Sí? Entonces este número nos da un valor de 8,39 por 10 elevado a menos 8. ¿Sí? Esto estaría medido en radianes. Bien, pero con el ángulo no es suficiente y es por eso el motivo que nos dan la longitud L. ¿Ya? Porque a través de este problema nosotros podemos determinar va a ser un poco exagerado de esta manera. Supongamos que tenemos dos objetos que queremos observar de manera nítida, ¿sí? Que están representados por estos cuadrados. ¿Sí? Entonces necesitamos que este ángulo delta teta sea mínimo. Bien, este ángulo delta teta es el número que acabamos de calcular. ¿Ok? Bueno, y para simplificar un poco el problema, lo haremos con una línea recta acá. ¿Sí? Bien, entonces este ángulo delta teta también va a ser igual a x, que es la distancia que separa ambos puntos que queremos observar, dividido la distancia hasta la luna, que es L. ¿Sí? Entonces este número que está acá lo vamos a multiplicar por L, y eso va a ser igual a la distancia mínima que deben tener dos objetos a esta distancia para que el telescopio los observe de manera nítida. ¿Ok? Entonces multiplicamos este número, 8,39 por 10 elevado a menos 8, multiplicado por 384.000 kilómetros. Aquí le podemos agregar 3 ceros más y tenemos los transformados de kilómetro a metro. Realizamos este cálculo y el X nos da un valor igual a 0,56 metros, que es equivalente a 56 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces esta debería ser la distancia mínima entre estos dos puntos que queremos observar de manera nítida para que se observe de manera nítida. ¿Sí? Entonces la distancia, por ejemplo, entre las dos estrellas que se quieren observar en la bandera de Estados Unidos, que está en la luna, que debería seguir estando ahí, probablemente, debería ser de al menos 56 centímetros. ¿Sí? O sea, necesitaríamos una bandera bastante grande. ¿Sí? No conocemos las dimensiones de la bandera, pero sabemos que la distancia mínima entre ambas estrellas, o el tamaño mínimo de la bandera, debería ser de 56 centímetros, es decir, que la bandera debería ser mucho más grande que 56 centímetros. Tenemos una bandera bastante grande. ¿Okay? Pero al menos esta sería la respuesta a la cual los objetos deberían observarse de manera nítida. ¿Okay? Bien, vamos con el problema 3. Aquí dice el problema 3. Una película jabonosa delgada de n igual a 1,33, suspendida en el aire, es iluminada con luz de longitud de onda igual a 585 nanómetros, ¿sí? Una longitud de onda típica de la luz visible. Si la película tiene un espesor de 0,00121 milímetros, determine si la película se ve brillante
u oscura cuando se observa desde un punto cercano a la fuente de luz, ¿sí? Entonces, a través de este cuadrado que está acá, vamos a representar eh, la película de aceite brillante que queremos observar. Vamos a hacerle un poco más exageradamente grande para poder anotar los datos dentro de ella. Tenemos que la distancia o el grosor de esta mancha es igual, ¿cierto? Llamémoslo de 0.00121 milímetros. ¿Ya? Recuerden siempre transformar la unidad de medida a metros. También tenemos que el n del aire es igual a 1 y el n del aceite para este caso es igual a 1.3. Bueno, en realidad sería el índice de refracción de la mancha de... Bueno, simplemente dice una... Ah, sí, claro. Dice que es una película de jabón delgado, ¿ya? El N2, que corresponde a esto que está adentro de acá, es igual a 1.33. Bueno, esto no tiene unidad de medida porque es adimensional, ¿cierto? ¿Qué otro valor tenemos? Tenemos que la longitud de onda es igual a 585 nanómetros. Bien, entonces el primer paso para esto, vamos a asumir que los ángulos son más o menos pequeños. ¿Sí? Entonces supongamos que estamos observando desde acá. Solo con rojo mejor. Sí, llega a ese punto. Esta línea es una vertical. Okay. Bueno, en este caso horizontal, pero es la línea, la normal que es perpendicular a la superficie del aceite. Y como pasamos a un índice de refracción mayor, entonces este ángulo debería disminuir, ¿sí? Bueno, para dibujar esto mejor voy a volver a hacerlo, pero con más cuidado. Este ángulo es notoriamente mayor a este de acá, ¿cierto? Ahí sí. Como el índice de refracción es mayor, entonces este ángulo es menor. Teta 2. Este ángulo lo vamos a llamar teta 1. Bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Que hay una reflexión, ¿de acuerdo? Que se refleja, por supuesto, con el mismo ángulo. Y también hay un haz refractado que es el que entra dentro de la gota de jabón, de la burbuja de jabón, ¿sí? Recordemos que esto de acá es la... bueno, que es bastante problema, una película jabonosa delgada. Jabonosa delgada. ¿Ok? ¿Y qué va a ocurrir acá? Nuevamente de que esto se va a reflejar, el haz refractado se refleja, ¿ok? Y al salir de la superficie, después de reflejarse, vuelve a refractarse. Y este rayo de acá, ¿se fijan? El segundo rayo, bueno, el segundo rayo refractado es paralelo al primer rayo, ¿sí? Entonces este llamámoslo rayo 1 y el rayo 2, ¿sí? Estos dos rayos deberían ser paralelos. Pero lo que nos importa es saber si estos dos rayos están en fase o están en desfase, de manera que se pueda determinar si entre ellos hay interferencia constructiva o interferencia destructiva. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a asumir varias cosas. Bueno, sabemos que esta distancia es D. ¿Ya? Esta distancia de acá la vamos a llamar L y esta por supuesto también es L. ¿Ya? Como esto ocurre con el mismo ángulo de reflexión, es decir que este ángulo es igual a este ángulo,
tenemos que esto recorre una distancia igual a 2L. ¿Ok? Bien, el primer paso es determinar a través de la ley de Snell, la ley de la refracción, la longitud de onda de la luz dentro de la gota de jabón, ¿okay? Dentro de esta mancha de jabón. Entonces, vamos a determinar una longitud de onda prima tal que N1 por la longitud de onda 1, que es la que está aquí ya mencionada, es igual a N2 por la longitud de onda 2. Por lo tanto, la longitud de onda 2 va a ser igual a N1 dividido N2 por la longitud de onda 2, perdón, 1. Y esto va a ser igual a la longitud de onda 2. Reemplazando los números, esto queda 1 dividido 1.33 multiplicado por 585 por 10 elevado a menos 9. ¿Sí? Esto va a dar un valor igual a 439,85 nanómetros. ¿De acuerdo? Ese es el número que da de este resultado. Esto es igual a la longitud de onda 2. Bien, este es solamente el primer paso. Nos interesa conocer la longitud de onda de la luz dentro de este medio porque ese es el valor que vamos a usar ahora a continuación. Bien, el segundo paso es que la distancia debe ser igual a un múltiplo de m por la longitud de onda. Esto si se trata de una interferencia constructiva. ¿Ok? Pero recordemos que, dado que N1 es menor a N2, entonces la onda se desfasa en pi. ¿Ok? Sí, en ese caso, la diferencia de los trayectos debe ser igual a m por la longitud de onda, pero dado que ya están desfasados en pi, esto nos va a llevar a una interferencia destructiva. ¿Okay? Y en caso contrario, cuando esto sea igual a un múltiplo de m más un medio, por la longitud de onda nos va a llevar a una interferencia destructiva. ¿Sí? Entonces, haciendo los cálculos, este número nos debería llevar a un número que sea un entero o un entero más un medio, que es 0,5. ¿Okay? Y además, este delta x debe ser igual a 2 veces la distancia, ¿okay? Pero dividido por el seno del ángulo. Perdón, dividido por el coseno del ángulo. ¿Sí? Pero cuando los ángulos son mucho menores a un pi radian, entonces el coseno de teta se aproxima simplemente a 1. ¿De acuerdo? Y estamos asumiendo de que estos ángulos son pequeños. Estamos mirando prácticamente de frente a la gota y al reflejarse la luz, al ver la imagen que llega a quien recepciona la luz, también va a ser para ángulos muy pequeños, ¿sí? Entonces de esa manera podemos aproximar este valor 2D dividido coseno de teta aproximadamente a simplemente 2L, ¿ok? Donde L es el valor de interés, en cambio D es la distancia, ¿cierto? L multiplicado por el coseno del ángulo es igual a D. ¿Okay? Por geometría eso se sabe del problema. Al final de cuentas se resume al siguiente problema, que si es una interferencia destructiva,
y considerando que la onda al pasar de un medio de menor índice de refracción a uno de mayor índice de refracción, se va a desfasar en pi medios, ¿sí? Entonces, si es interferencia destructiva, vamos a tener que 2D, ¿okay?, va a ser igual a m por lambda, y si es una interferencia constructiva, 2D debería ser igual a m más 1 medio por lambda. ¿Okay? Entonces, realicemos los cálculos. 2 multiplicado por la distancia d, que eso toma un valor de 2 por 0.00121 por 10 elevado a menos 3 metros, ¿sí? Aquí está el milímetro involucrado. Esto debería ser igual a un número, ¿sí? Bueno, un número multiplicado por la longitud de onda, pero esta longitud de onda corresponde a la longitud de onda dentro de la gota de aceite. Entonces, el valor que calculamos acá, bueno, le llamamos 2. Este valor que debemos involucrar acá también es el número 2. ¿Ok? Entonces podemos pasar dividiendo este número, va a ser 2 por 0,00121 por 10 elevado a menos 3, dividido la longitud de onda encontrada, que sería 439,85 por 10 elevado a menos 9, así que es el nanómetro. Y esto va a ser igual a un número. Si este número es múltiplo de m más 1 medio con m que pertenece a los enteros, ¿sí? Aquí abajo también m pertenece a los enteros. Si esto me da un número entero, significa que estamos hablando de interferencia destructiva. Pero si este número da un número semientero, estaremos hablando de interferencia constructiva, ¿sí? Entonces realizamos el cálculo. Esto quedaría 2 por 0.00121 exponente menos 3 dividido 439,85 exponente menos 9, ¿sí? Y este número de acá es igual a un valor que es aproximadamente 5,5018, ¿sí? Lo aproximamos a 5.5 y vemos que este número es semientero, ¿sí? O sea, este número lo podemos escribir como un m más 1 medio, ¿sí? Donde m sería el valor 5 más 1 medio. ¿Se fijan? Entonces esto aquí corresponde, este número que encontramos corresponde a un número semientero y vemos que se trata en este caso de una interferencia constructiva, ¿ya? Recordemos que estas ecuaciones solo son válidas cuando las ondas están desfasadas en pi. Cuando ocurre eso, siempre se desfasan en pi cuando el índice del medio inicial es menor al índice del medio final. ¿Ok? 1 es menor a 1,33. Entonces observamos que m es igual a 5, ¿cierto? Y estamos sumando un medio, por lo tanto se trata de interferencia constructiva, ¿sí? Y esa es la gran conclusión de este problema. Y estamos respondiendo finalmente la pregunta del problema. Bien, le dejo el problema 4 para su propio análisis. Con la información que tienen ya pueden resolver el problema 4. Que por cierto más de análisis que de cálculo, así que les puedo dejar ese problema para que lo resuelvan ustedes. Ante cualquier duda, por favor no duden en escribirme por Teams o por mi correo. Y yo le estaré respondiendo, tendré la disponibilidad de ayudarlo en cualquier duda que tenga, ¿sí?
Bueno, eso sería todo por la ayuntía de hoy día y espero que estén muy bien. Por favor, no duden en escribirme. Hasta luego.